We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, ¿me escuchan todos bien? Perfecto, es que los días pasados tuve problemas con mi micrófono, entonces tuvimos que integrar uno externo, que está muy padre, por cierto, ¿no? Muchas gracias al equipo de Hagamos un Trueque por apoyarme en esta instalación del micrófono. Y bueno, en días pasados, el día de hoy va a estar con nosotros el equipo de Debido Cumplimiento, Iris, va a estar Lisette. La verdad es un equipo en el que estamos muy orgullosos. En general, todo el equipo de Debido Cumplimiento son profesionistas que realmente están comprometidos con el cumplimiento de comercio exterior y entonces nos sentimos muy orgullosos que nos acompañen el día de hoy a hacer un trueque. Y bueno, pues quisiera presentar, Liz, no te veo por ahí, ¿ya estás lista? Para ver, porque no veo su cámara, entonces no sé si lo puedas activar, por favor. Y también estamos listos. Ah, perfecto. Hola. Y también, bueno, quisiera saludar a los panelistas. ¿Cómo está, doctor Máximo? ¿Qué tal estuvo el seminario? Muy interesante. interesante, y bueno, ayer por eso falté, porque tuve a las mismas 6 que dar ahí pues una charla. Lo extrañamos, pero también supimos que tuvieron un gran evento, que la verdad es que Octavio también y yo estuvimos escuchándolos, ¿no? Viéndolos. Muchas felicidades, ¿no? Por la máxima casa de estudios. Entonces, muchas felicidades por este evento. Gracias, Daniela. Gracias, Octavio. Y bueno, el día de hoy el tema es facultades de comprobación en recinto fiscalizado. Para esto nos acompaña la licenciada Lisette Herrera. No sé si me ayudan a poner su semblanza, por favor. Para que la conozcan un poquito más, Liz es licenciada en Comercio Exterior con más de 15 años de experiencia dentro del Servicio de Administración Tributaria, en donde desempeñó cargos como encargada de jefatura de recintos fiscalizados dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Aduana de Guadalajara. Posteriormente se desempeñó como analista de asuntos legales y finalmente como jefe de departamento de asuntos legales dentro de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior. En su formación académica se encuentra el diplomado en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUER, el Intellectual Property Rights Enforcement Training organizado por National IPR Coordinator Center en conjunto con el SAT y AGACE, además de contar con la certificación acreditada como personal certificado para programas de actos de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria. Actualmente se desempeña como especialista en el área de debido cumplimiento de TLC Asociados. Así que, Liz, bienvenida. Muchas gracias por el trueque de hoy. Hola, buenas tardes. Sí, esta plática se va a basar en comprender y conocer las facultades de comprobación que la autoridad aduanera ejerce en los recintos fiscalizados. Va a estar interesante. Excelente, Liz. Pues cuando quieras, ¿quieres que nosotros proyectemos? ¿Quieres proyectar tu presentación? Yo la proyecto. Mira, ya Iris nos está apoyando. Excelente. Ella que la proyecte. Ya se ve, nada más hay que poner exacto. Ya está, se ve perfecto. Muchas gracias. Sí. Mira, los recintos fiscalizados fueron creados con el propósito de simplificar
la carga administrativa en las aduanas, así como para mejorar el proceso logístico en el control aduanero, permitiéndonos que la introducción de las mercancías entraran sin estar sujetas a los impuestos generales del comercio, ni al cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. Es decir, entran en depósito ante la aduana para que nosotros le podamos dar el régimen aduanero que más nos guste. ¿Pero qué son los recintos fiscalizados? Los recintos fiscalizados son inmuebles administrados por particulares que colindan o están dentro de un recinto fiscal para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. Estos pueden ser concesionados u autorizados. En la siguiente diapositiva, por favor. Esta autorización o concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje, es proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Aduanas. Lo hacen con una licitación y es todo un proceso administrativo y tienen una vigencia de 20 años. Esa vigencia es prorrogable por el mismo tiempo, ya sea para el manejo, es para manejo, almacenaje y custodia, porque existen otras autorizaciones para carga y descarga, pero esta es específicamente manejo, almacenaje y custodia. También cabe señalar que para hacer la prórroga o para solicitarla se debe de hacer con 3 meses de anticipación. 3 años. 3 años, perdón, de anticipación a que se venza este plazo de tu autorización. Así es. Sí, debes de hacerlo con 3 años de anticipación. En caso contrario, pues va a ser complicado que te la vuelvan a autorizar. Y realmente, pues perder una concesión o autorización de este tipo, pues es perder demasiado. Vamos a conocer también en la siguiente diapositiva la diferencia entre un recinto fiscalizado concesionado o en un recinto autorizado. Atrás, ahí, Iris. Unos antes, ahí. La diferencia entre un concesionado o un autorizado es que en el concesionado, al momento en que se le otorga esta concesión, se le incluye el uso o goce del inmueble. Es decir, estas instalaciones pertenecen al gobierno y por ello deben de pagar posteriormente tienen una obligación de pagar por ese uso o goce. Y en un recinto autorizado, ese uso o goce del inmueble ya lo deben de comprobar al momento de la autorización. La siguiente diapositiva. La otra. Dentro de las 49 aduanas, existen únicamente en 33 de ellas 136 recintos fiscalizados. Los vamos a encontrar dentro del apéndice 6 del anexo 22. Ya sea que estén dentro de las aduanas marítimas, las aduanas fronterizas, normalmente están dentro de las aduanas interiores y marítimas. Dentro de las aduanas fronterizas son muy pocos los recintos, sin embargo, sí existe esta figura. Por ejemplo, en Tijuana únicamente tienen un recinto fiscalizado. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a conocer cuáles son las mercancías que se resguardan en el recinto o que ingresan dentro del recinto y que para posteriormente, en lo que se hace el despacho y en lo que decide qué es lo que quiere o que se le notifica ya al cliente, ya llegó tu mercancía, aquí está, cuáles son los supuestos que puede estar la mercancía. La mercancía se puede destinar a un recinto fiscalizado estratégico. Van a decir, ¿cómo? ¿Pero es otra figura? Sí. A veces los recintos fiscalizados, autorizados o concesionados, aunque tengan una autorización conforme al 14 y 14A de la ley aduanera,
también pueden solicitar y realizar los trámites para obtener una autorización para ser certificado, un fiscalizado estratégico. Normalmente las IMEX son las que utilizan esa figura. También las mercancías pueden ser mercancías que estuvieron embargadas o que están embargadas por la autoridad, y esas son depositadas únicamente por la autoridad aduanera y son procedimientos administrativos en materia aduanera, PAMAS. No sé, si tuvo un reconocimiento, le salió rojo y excedió su mercancía el valor requerido y conforme al 52 pues le hicieron un PAMA, pues esa mercancía van y la depositan al recinto fiscalizado y se queda en guarda y custodia de ellos, y el recinto es el responsable de esa mercancía. También la mercancía puede causar abandono. Hay mercancía que llega y a veces pues nunca se enteraron, ¿no? Que llegó ahí, pasaron el tiempo establecido de permanencia y causó abandono. Ahora, los tiempos que tiene la mercancía para estar dentro del recinto fiscalizado son 3 meses en exportación, 3 días para mercancías sensibles como son explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, corrosivas, perecederas, animales vivos, y 45 días siempre y cuando el recinto fiscalizado tenga las instalaciones para poder conservar la mercancía. Digamos, si tiene un almacén y un espacio específico con refrigeración, pues puede tener mercancía perecedera, ¿no? Puede ahí estar hasta 45 días. En los demás casos, es decir, las demás mercancías, todo lo demás puede estar 2 meses dentro del recinto fiscalizado. Una vez que este periodo termina, la mercancía va a causar abandono conforme al 29 de la ley aduanera. No pongo a detalle los artículos porque pues son muchos y sería como mucha información y pues poco lo que van a saber, pero en teoría pues funciona así. El recinto tiene la mercancía, llega y transcurre ese tiempo y debe de tenerla en el recinto ahí hasta que pase. Una vez que pasa, pues puede causar abandono en favor del fisco federal, y para que cause abandono y que ya pase a propiedad del fisco federal, pues existe un procedimiento que está en el 29 y en el 32, que después pues va a servir para una de las obligaciones que tiene que cumplir los recintos. La siguiente diapositiva. Bueno, ahí ya conocimos más o menos pues cómo funciona el recinto. Llega la mercancía, cuánto tiempo tengo para tenerla ahí, pero realmente pues cuáles son las obligaciones que tiene el recinto para tener esa mercancía, cuáles son las obligaciones que tiene él para cumplir ante la autoridad. Y aquí están, dentro del artículo 15 de la ley aduanera nos menciona 7 específicamente, también en el artículo 26 vienen otras obligaciones, pero esencialmente estas son las principales del recinto. Tiene que garantizar anualmente el interés fiscal en una cantidad equivalente al valor promedio de las mercancías que haya él resguardado durante un año anterior. Es decir, si él tuvo un ingreso por esos 3 conceptos de almacenaje, manejo y custodia de 10 millones, pues tiene que garantizar al siguiente año, bueno, tiene que tener una póliza por esa cantidad. La segunda es, fracción segunda, destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de la mercancía. Algunos sabemos que pues dentro del recinto
ellos deben de tener un espacio específico en donde se hacen previos. Ahí el agente aduanal o el tramitador revisa la mercancía para poder realizar y observar todo lo que requiera para poder tramitar su pedimento, revisar si es una maquinaria, qué tipo de maquinaria es, si es ropa, qué tipo de ropa es, de qué calidad, qué porcentajes de hilo a lo mejor tiene, qué especificaciones, y ellos hacen ese previo en ese espacio destinado para hacer ese reconocimiento de la mercancía. También debe de contar con cámaras de circuito cerrado y un sistema electrónico que permita el enlace con el del SAT. Esto es sumamente importante. Este sistema que ellos tienen es para controlar sus entradas, cuándo llegó la mercancía, qué se le hizo mientras su estancia, cuántas veces tuvo un previo, cuántas veces la bajaron del anaquel o del rack. Todos los movimientos que se le realizaron en el momento de estar dentro del almacén debe de quedar registrado en ese sistema de control. Y todo eso está enlazado al sistema del SAT. Hay una regla en específico que es la 232 que te dice que pues cuáles son los requisitos, que más adelante lo vamos a ver. De ahí nos vamos a ir a la fracción quinta, o a brincar la cuarta. Tiene que permitir el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías al fisco, a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad ahí va a asignar, el recinto debe de asignar un 20% de su capacidad volumétrica. Entonces, digamos que debe de asignar una parte del recinto para que ahí almacene las mercancías que se encuentran embargadas o abandonadas. Liz, hay algunas dudas que me parece que deberíamos de ir resolviendo, si te parece. Sí, dígame. Lo digo, sí. Sí. Regrésate al mapa porque me parece que el mapa está muy interesante. Y ese mismo mapa, ¿no? A mí me parece sumamente interesante la figura del recinto fiscalizado. Y estaba distinguiéndolo, Liz, en cuanto al recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Particularmente si ven lo que son los recintos fiscalizados, pues bueno, se encuentran ubicados en las 33 de las 49 aduanas. Yo creo que el recinto fiscalizado más famoso, ¿cuál sería para ti, Liz? El más famoso en México, en el que incluso llega mucha operación. ¿Cuál sería el que para ti sería más famoso que opere bajo este esquema? Pues mira, para empezar, las aduanas que tienen más recintos son la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México y la aduana de Manzanillo. Así es. Entonces, esos serían como que los top, ¿no? Así es. Movimientos y en operación. E incluso, bueno, son en los que algunos de estos aspectos de fiscalización se llegan a ubicar. Sí hay una diferencia entre el recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Nos preguntan en términos generales que cuál es la diferencia. Si un recinto, ahí te va la duda, si un recinto fiscalizado se puede convertir en recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Esa es una de las preguntas que sí pueden hacerlo. Pudiera sí, el 14D de la ley aduanera te lo puede, te da esa facultad, ese beneficio que te puedes convertir en un fiscalizado estratégico. En Guadalajara existe uno, me parece que es WTC, almacenadora GWTC, ahí haciéndole promoción, ¿verdad? Estaba pensando exactamente. Sí, pero ellos, por ejemplo, sí tienen autorización para recinto fiscalizado estratégico, si no mal recuerdo. De hecho, dentro de los recintos fiscalizados estratégicos, WTC es toda una historia. Sí. Fueron los primeros que tuvieron, San Luis Potosí. Pero bueno, era un régimen en particular que me parecía bastante interesante. Entonces, bueno, sí se puede en ese aspecto. En el apéndice 6 del anexo 22 pueden ustedes encontrar los recintos fiscalizados y dentro de las principales funciones que tienen los recintos fiscalizados, ¿cuál sería la que tendría? Aquí dice Jorge Antonio García. Efectivamente, Jorge, es el único que tiene esa facultad, ¿no? La AWTC. Y de hecho, Toño, pues es toda una historia la que pudiera haber atrás de eso, ¿no? Siempre han estado un poco adelantados ese grupo a los cambios y a las modificaciones que se dan. Entonces, ¿qué actividades son para los que nos están escuchando? Porque acuérdate que sí hay aduaneros, pero pues también
no todos son aduaneros, ¿no? Digamos, ¿qué principalmente, ¿no? ¿Qué mercancías? Todas las mercancías pueden entrar en los recintos fiscalizados, todas se pueden ver ahí, se pueden separar. ¿Qué te pueden dar de actividad? ¿Qué servicio te pueden dar dentro del recinto fiscalizado? ¿Hay algo que se pueda hacer o única y exclusivamente es para separar y para declarar? ¿Cómo funcionan esos aspectos? No, el funcionamiento del recinto fiscalizado, pues básicamente es aduaneramente es para que tengan el control, porque operativamente la autoridad no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, se crea esta figura del recinto fiscalizado para tener un control de todo lo que ingresa al país y cómo ingresa. Por eso las obligaciones, pues posteriormente, pues lo vamos a ver que tienen un sistema de control de inventario, pues que es muy estricto. Y aquí dentro de las partes interesantes es que este recinto fiscalizado son administrados por particulares, tienen que ser colidantes, ¿no? Tienen que ser colidantes incluso en algunos de los aspectos dentro de las propias instalaciones o la circunscripción del terreno federal les llegan a dar autorización, ¿no? O les llegan a rentar un espacio y ese espacio... Sí, por ejemplo, las APIs, que son portuarias, tienen autorización, bueno, ellos son concesión, la mayoría de las APIs son concesiones. Ellos tienen concesión para utilizar pues ese uso o goce del inmueble y poder hacer la operación de un recinto fiscalizado. Sí, de hecho, tradicionalmente los bienes federales, bueno, a través de este tipo de concesiones se pueden dar, ¿no? Para prestar un servicio a través de un particular, ¿no? Y ahí hay un pago que se tiene que estar realizando y cumplir con unos trámites y a veces para que se logre ese objetivo se requiere también la autorización de las autoridades que están dentro de ese espacio físico. Yo lo recuerdo bien en Tijuana, en la aduana de Tijuana. Bueno, pues había uno que funcionaba como si fuera un recinto fiscalizado, que le llamaban previos, pero que nunca tuvo la autorización para prestar ese servicio como si fuera un recinto fiscalizado. Era un tema totalmente operativo, ¿eh? Había una esclusa y dejaban entrar los vehículos y estaban ahí en una fase de previo. Seguramente era un recinto fiscal. Sí. Estaba dentro del recinto fiscal, pero tenía o aquí están ya diciendo que en Quintana Roo, ¿no? En el puerto de Morelos, ¿no? La API tiene la concesión del recinto fiscalizado. Es correcto, así es como viene funcionando. Y entonces dentro hay una serie de obligaciones que deben de cumplir las personas morales que tienen esta autorización, ¿es correcto? Así es, que son las que estoy mencionando. Estas obligaciones que están en pantalla son algunas de las que debe de cumplir. Principalmente estas son obligaciones del recinto para hacia la autoridad. Las obligaciones que vienen dentro del artículo 26 son hacia los clientes, hacia los demás, que ya son, debo de entregarte la mercancía, en qué condiciones, si hubo un extravío o un daño en la mercancía, qué es lo que procede, ¿no? De ahí ya es responsable el recinto fiscalizado y eso ya viene en el artículo 26. Pero pues como estamos hablando de las facultades de comprobación hacia el recinto fiscalizado o en el recinto fiscalizado, pues básicamente me enfoqué en las que él debe de cumplir como persona moral y al tener una concesión o una autorización. Y me parece muy interesante que, bueno, el uso de la tecnología, ¿no? Contar con cámaras de circuito cerrado, de televisión y un sistema electrónico que permita de manera permanente, 24/7, tener acceso al mismo, el servicio de administración tributaria. Es decir, están monitoreando. Y a ti te tocó ver que estuvieran monitoreando y sí tienen las pantallas. Sí, de hecho sí tienen el monitoreo y están enlazadas al SAT. Están enlazadas a la aduana, o sea, lo que ve el recinto también lo ve la aduana. Ahora sí es un Big Brother fiscal real, ¿no? Y también, pues te dicen, garantizar anualmente el interés fiscal, tienes que dar un espacio e instalaciones para que en caso de que se lleve a cabo el reconocimiento aduanero, o sea, destinas un espacio físico para que la autoridad pueda hacer una inspección, una revisión, ¿es correcto? O sea, tienes que sí, tienes que tener un espacio dentro del recinto, tú puedes ver... no sé, tienes 10 racks, ¿no? Está dividido en 10 racks y tienes un área de oficinas y a un lado puedes poner tu área donde está el área de reconocimiento aduanero, que es donde normalmente hacen previos, hacen etiquetados,
ves, no sé, entran con la máquina de coser y luego le pegan, le cosen la etiqueta, o sea, ahí puedes hacer en esa área específica, la tienen que destinar para eso. Están obligados, no pueden dejar al cliente sin ese servicio. Eso, ahora, o sea, me parece muy interesante. Ahora, cuando te hablan de permitir el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías, ¿se refiere a las mercancías que la autoridad te puede dar para que las derivadas de una revisión, de un embargo, o a qué se refiere? O sea, porque, ¿cómo está esto del almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías? O en términos prácticos, ¿qué sería un ejemplo? Ok, eso es cuando llega la mercancía. Para la importación tienen 2 días, es la mercancía en general. O sea, son 2 días en la importación, excepto los de aduanas marítimas o de tráfico marítimo, en cuyo caso son 7 días que tienen libres. O sea, el recinto fiscalizado no le va a cobrar durante esos 7 días el almacenaje, ni la custodia, ni el manejo que realice dentro del recinto. Eso es interesante y entiendo que es algo que incluso estaba en discusión en cuanto a si se debe de ampliar el plazo o si se debe de reducir. Yo lo he estado escuchando mucho. Ahí mis amigos de Manzanillo que nos están viendo, Sergio Quiñones seguramente ahorita se va a subir y nos va a hacer algún cuestionamiento, nos va a aportar algo de manera adicional. Y obviamente que permitas la transferencia de las mercancías de un almacén al otro, ¿no? Sí, las transferencias pues pueden realizarse entre uno o el otro. No hay ningún inconveniente, nada más se deben de dar un aviso previo entre ellos esa gratuidad por estar ahí los 7 días, pues no se ve afectado. Para mercancías de exportación, nada más déjeme decirle que son 15 días, excepto minerales, que son para ellos 30 días. Libres, los que pueden estar. Ahorita Béjar, que también está aquí, que obviamente es agente aduanal y su agencia aduanal trabaja con varios exportadores de mineral, seguramente nos va a aportar también porque trabaja en varios puertos Gabriel. Y bueno, pues aquí está el embargo, lo que veníamos comentando hace un ratito, Liz, y después viene el del aprovechamiento que se tiene que estar cubriendo. Así es, si se dieron cuenta yo los separé, los dejé. Ahora sí que arbitrariamente lo saqué de la anterior filmina porque son muy importantes. Básicamente aquí van a revisar todos los ingresos del recinto. Si fuera abogada, lo dividiría entre la forma y el fondo. Y aquí estos dos fracciones son el fondo del recinto para la revisión de la autoridad. Ok. Entonces, prestar el servicio de manejo almacenaje de mercancías embargadas, siempre y cuando estén dentro de ese 20% de la capacidad que tiene de gratuidad al recinto, a la autoridad, perdón. Pero, ¿qué pasa si está excediendo ese 20%? Ese 20% están obligados los recintos a dar un aviso a la autoridad aduanera que la capacidad que ellos ya tienen autorizada está sobrepasando y entonces está afectando las operaciones del recinto. Mañana vamos a jugar para mantener el arco en cero. Y hoy venimos a ganar por goleada. Hay un colchón de Mattress Firm y por eso te levantas más optimista. Obtén ofertas increíbles ahora mismo en la venta y liquidación anual de Mattress Firm. Ahorra hasta 60% en Sealy y obtén una base ajustable gratis, con entrega gratis y rápida. ¡Vamos, equipo! No te la pierdas. Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Vale? Debe de pagar también entre las oficinas autorizadas un aprovechamiento del 5% por todos los ingresos obtenidos de almacenaje, manejo y custodia. Todo el manejo que se haga dentro del recinto fiscalizado
debe de pagar ese 5%. Porque hay otra autorización que está en el 14C, que es carga y descarga, pero esa autorización habla de la carga y descarga fuera del recinto. No sé si, por ejemplo, si llegó un avión, lo descargan y tiene ahí autorización el recinto fiscalizado para carga y descarga, entonces ellos lo cargan y lo descargan, y al momento de llevarlo a la entrada del recinto, esa es una maniobra o un manejo que no va dentro de esta autorización que estamos viendo. De hecho, lo estoy entendiendo así. Digo, también porque luego ven ustedes que les llegan cuentitas, ¿no? Cuando haces una operación, entonces posiblemente vas a tener que llevar a cabo el pago de, ahora sí que lo que estás hablando de, son las autorizaciones que le llaman para maniobristas, ¿no? Que son las que tienen la autorización para manejo la carga de mercancías, que son las que están en la aduana, en las plataformas, que se les llaman los alijadores, que en sí, en Manzanilla, saludamos a nuestros alijadores, amigos de Manzanilla, que estaban en un sindicato muy importante de alijadores, ¿no? Y que ese es dentro de este proceso, esa sería una parte. Y la otra parte ya es el manejo que se da dentro del recinto. Así Entonces, es. Aquí el recinto puede tener la otra autorización también para darte los dos servicios. Pero si no tienen la autorización para hacer maniobra fuera del recinto, no pudiera estar haciéndolo. ¿Es correcto, verdad? Sí, es correcto. Y en la práctica, ¿a poco no lo hacen? ¿A poco no hay una línea imaginaria y no sale el montacargas? O sea, digo, porque... No, en la práctica, bueno, en mi experiencia he estado en aeropuerto, mi experiencia es en aduana interior, no es en fronteriza ni en marítima, pero en la práctica sí se deja en la entrada. Cuando tú estás afuera del recinto o piden su mercancía, agarra, sale el montacargas y lo deja exactamente en la entrada, en el pasillo literalmente, y de ahí ya lo agarra el otro y se va. Si es que utilizaron a otra empresa maniobrista. Pero si es la misma, pues es el mismo montacargas el que se va. Claro, pero requiere la autorización del recinto y la autorización de maniobrista también. O sea, son dos autorizaciones. No con una sola. Ok. Sí, por ejemplo, en una transferencia se va de uno a otro. Correcto. Y lo usan el mismo. Pero deben de tener la misma autorización. Las dos autorizaciones las deben de tener. Correcto. Ahora, todos estos ingresos que obtiene el recinto fiscalizado, nos dice la regla 235, que los tiene ya una vez, si yo ya los pagué, pero ¿qué pasa? Que ya excedieron el 20% de mi almacenaje, ya pasaron, y yo debo, pues, cobrarle al fisco lo que me debe de ese almacenaje. Sin embargo, no puedo cobrarle. Todo lo que genere de almacenaje la mercancía que es propiedad del fisco federal, solo se puede compensar o disminuir. No puedo ir yo al SAT, tocarle la puerta y decirle, oye, me debes tanto. No, o sea, lo voy a compensar o lo voy a disminuir mensualmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Todo está en la regla 235. Ahí te dice, conforme al artículo 52, fracción primera del Código Fiscal, tú me debes de presentar un dictamen, que estamos hablando que es un dictamen distinto al dictamen fiscal. Me vas a presentar un dictamen en el que me tienes que cumplir con ciertos requisitos y vas a decirme si lo vas a compensar o lo vas a disminuir mensualmente este ingreso. ¿Qué es lo que vas a hacer con este ingreso? ¿Lo disminuyes, lo compensas o me lo pagas? Cualquiera de estas tres opciones tienes como recinto fiscalizado de hacer. Y ya pasamos a la siguiente. Aquí ya te lo pongo, pues lo divido, ¿no? Las obligaciones y qué es lo que te va a revisar. Te va a revisar tus ingresos, que la correcta integración de tus ingresos sea buena. ¿Por qué? Porque ahí es donde le va a pegar al fisco. Si tú no estás pues calculando bien tu almacenaje o tu manejo, tu custodia, o estás revolviendo el manejo de tu autorización de carga y descarga con la autorización del recinto fiscalizado, y entonces ahí ya lo mandaste a otro rubro y pues ya no me estás pagando, ¿no? Ya no le pagas a la autoridad. Entonces,
lo va a dividir en la correcta integración de los ingresos y la otra es supervisar el cumplimiento de las demás obligaciones de este artículo. Aunado pues al pago de los, por ejemplo, el artículo 40, pues tienes que pagar anualmente el derecho de esa autorización, conforme a la Ley Federal de Derechos. El 232A es para los concesionados. Ese no lo pagan los autorizados, únicamente los almacenes que están o recintos fiscalizados concesionados pagan ese goce y uso de sueldo del inmueble. Ahí los titulares de la concesión pagarán el 5% por el uso de ese bien sobre los ingresos obtenidos. Ese pago es bimestral. No es mensual como el pago del derecho, que es el artículo 40, inciso D. Ahora, para la revisión del recinto fiscalizado respecto a sus ingresos, ¿de qué se va a llegar la autoridad? La autoridad se va a llegar de su declaración informativa denominada Registro 15. Esta la presentan mes con mes, los primeros 10 días del mes. La pueden presentar posterior, pero normalmente se debe de presentar los primeros días. En esa te esa forma o ese registro 15, esa declaración, va a desglosar que cuánto ingreso obtuviste, cuánto estás compensando, cuánto fue por importación, cuánto fue por exportación, de ahí qué porcentaje, el 5% de ambos, y si ese 5% lo estás disminuyendo o lo estás compensando. La información del SAI. Todos los recintos fiscalizados cuentan con una clave. Esa clave se las dan cuando les dan su autorización o concesión. Cuando son importaciones, están obligados todos los importadores a declarar ese CR. Ese es el identificador dentro del anexo 22. Ese CR puede hacer una explotación la autoridad del SAI, nada más con ese CR y conocer si estuvo o no estuvo dentro de su recinto fiscalizado. Y al estar dentro del recinto, pues ya generó una custodia, generó un almacenaje y generó un manejo. A lo mejor su almacenaje estuvo dentro de los días de gratuidad, sin embargo, pues también puede ser que los haya excedido y te generó un costo. Entonces, o un ingreso, generó un ingreso y ese ingreso pues se convierte en un 5% para la autoridad de aprovechamiento. Los CFDIs. Actualmente los CFDIs en el CFDI se declara pues cuándo salió, qué porcentaje del 5%, ahora sí que, y tiene que ser muy detallado a qué se refiere, si fue almacenaje, si fue manejo o si nada más fue manejo y custodia. En el CFDI, el recinto fiscalizado que emita ya debe de tener esos datos. Obviamente, pues de su declaración anual y de las tarifas de los recintos fiscalizados. Las tarifas pues son públicas, aparte de que hay una regla en la que señala que cada año se debe de presentar esa tarifa con esos costos ante la autoridad. En este caso, pues a la Administración General de Aduanas, a ellos se les presenta esa tarifa. Todo esto sí es importante porque cuando nosotras hacíamos las revisiones a los recintos fiscalizados, tomábamos toda la información que nos proporcionaba el mismo contribuyente, como las tarifas. Con las tarifas nosotros hacíamos el cálculo anual por ejercicio de todos los contribuyentes que declararon SCR, medíamos el tiempo, el plazo que estuvo en el recinto, como decía Lisette, determinábamos un monto de acuerdo con su tarifa, un monto de ingreso y posteriormente con los mismos CFDIs se obtenía un ingreso
mensual de todas estas operaciones. Entonces, sí llegamos a encontrar contribuyentes en el SAT, recintos que declaraban un monto, todavía querían disminuir, pero ni siquiera era procedente esa disminución o esa compensación, o los ingresos no eran conforme a los que se habían obtenido en base a los sistemas que contábamos en el SAT. Entonces ahí sí llegaron a caer varios recintos fiscalizados por tema de ingresos. Y bueno, ya era todo. Sí, o si quieres hablar algo más, Liz. Yo recuerdo que batallábamos, porque sí era llegarse de muchos elementos. Sí, son muchos elementos y la revisión es muy minuciosa, sobre todo cuando apenas lo vas a revisar. La revisión es exhausta y muy complicada a veces determinar. Digo, hay otros sistemas de que se llega al SAT que pues no los mencioné, pero pues ahora sí que son de ellos y son internos, pero sí existen otros que te hacen llegar y que te dicen cuánta mercancía estuvo, en qué periodo estuvo, si causó abandono, cuántos días estuvo dentro del recinto fiscalizado en ese abandono, si se le dio un destino final a ese abandono o que todavía sigue ahí y que ya pasaron 3 años y sigue generándote un almacenaje como autoridad ahí a la autoridad, y pues a ti como recinto fiscalizado te conviene porque lo vas compensando. Al final del día lo compensas o lo disminuyes contra tu aprovechamiento. Lo que también se enviaba era a los auditores que iban a hacer las visitas a estos recintos, era decirles, ¿sabes qué? Aquí en este sistema me está diciendo que todavía cuenta con esta mercancía, con todas estas mercancías, a lo mejor eran joyas, ropa, tenis, lo que sea. Entonces ve y verifica que realmente tiene todavía esa mercancía en su almacén, en el almacén, y que no está disminuyendo mercancía con la que ya ni tiene físicamente en almacenaje. Así es. O mercancía que a lo mejor es perecedera y que ya se destruyó dentro del proceso de abandono, pasó propiedad del Fisco Federal, se destruyó esa mercancía y aún no la sigue compensando y nunca hizo la división de esa guía, ¿no? O de ese embarque, que haya traído, no sé, zapatos y aparte traía dulces. Entonces, cuando ya pasa a propiedad del Fisco Federal, se hace esa división. Se divide y conforme pues a las reglas se le da, la aduana en este caso, le da un destino a esa mercancía. Y ya sea que lo destruye o bien que se le remita a la autoridad competente para que lo venda, lo destruya o lo destine. Lo done. O lo done. Entonces sí hay un proceso y es un mundo de información, un recinto fiscalizado, pero no es imposible la revisión. Y son muy... Es muy minuciosa y muy contable también su revisión de ellos. Entonces, si vamos a la siguiente, podemos ya observar lo que es el control. Esta es la regla 238, que específicamente esta regla habla del control de las mercancías. Tienen que tener un control. Este control es el que va enlazado al SAT. Al ingreso de la mercancía deben de poner fecha, deben de poner... Hay ciertos requisitos que deben de cumplir para poder ingresar esa mercancía. Ahora, es interesante, ¿no? Los requisitos que son generales, Liz, ¿no? Uh-huh. Pues el cumplimiento del requisito y control de la mercancía al ingreso, durante la permanencia y a la salida de la misma, ¿no? Y posterior a la salida hay un folio. Ese folio está vinculado con un CFDI y hay un monto total por parte del CFDI. O sea, y esto... Esa es la salida. Ya que salió la mercancía del recinto, ellos todavía tienen que darle ese seguimiento. Correcto. Es interesante la forma en la que lo controlan.
Sí, ese control es precisamente para hilar. Esta parte se hila con el 5% de aprovechamiento y con los ingresos que obtuvo el recinto fiscalizado. Anteriormente, la modificación me parece que se hizo, no estoy segura, no quisiera dar un año en específico, pero esta modificación se realizó precisamente pues para eso, para que los recintos fiscalizados estuvieran declarando correctamente el ingreso y no lo metieran en otros rubros que a lo mejor pusieron asesoría y realmente fue un manejo o un almacenaje. Claro, entonces, porque en el CFDI ponían todos los montos que le cobraron al cliente, pero no hacían la distinción de esto fue por almacenaje, tanto fue por custodia, tanto fue por el manejo. Entonces, disminuían o creaban el ingreso con otros rubros. Así es, Iris. Crearon y pues ahí cuando nos tocó estar en la parte de la autoridad, pues lo observábamos y pues no podíamos, no se podía cuadrar completamente. Sin embargo, pues te allegabas de los otros elementos como el CR o este registro de control, aun y cuando no existía la parte del seguimiento posterior a la salida, también te dabas una idea de cuántas mercancías ingresaron al recinto, cuántos días, hacías el cálculo de cuántos días estuvo, quitabas los días gratuitos y pues con su tarifa comenzábamos a calcular ese ingreso que pudo haber obtenido únicamente pues por almacenaje o por custodia, ¿no? Ahora, gracias. Sí, no, sí, sigue la que sigue. ¿Cómo hacen? Esta es una parte de un registro 15 en donde podemos observar que aquí nos da lo que les comentaba, ¿no? Da el cálculo del aprovechamiento, cuántos ingresos obtuvo por importación, cuánto obtuvo por el servicio de manejo, cuánto fue por almacenaje, cuánto fue por custodia o simplemente fue por otros servicios. Pero aquí nos da es como una radiografía de lo que obtuvo de ingresos, tanto en importación como en exportación. De ahí, de ese total de ingresos, de este ingreso bruto, se obtiene ese ingreso y se le saca el 5% de aprovechamiento que debió haber pagado y que debe de pagar mes con mes. Y aquí está también lo del CFDI que decíamos. En este caso, pues sí, ya ahí me armó una tablita y lo pusimos como ejemplo, pues cómo debe de ir actualmente, ya con un almacenaje, con una custodia, con una maniobra, con un servicio, con un concepto en específico y no un servicio en general que se le dio. Aquí ya lo tiene desglosado y ya la autoridad lo que va a hacer es revisar estos CFDIs, cuánto obtuvo por cada uno, va a corroborar que coincida con este ingreso que me está declarando y a su vez también va a ver si esas operaciones que él realizó nos da este monto también, no nada más con los CFDI, sino también con el control de inventario que tiene. Así es. Bueno, sí. No, está bien, continúa. Mejor al final te hago el cuestionamiento, ¿no? Era más desde la perspectiva de la fiscalización, si lo integran bien para determinar el aprovechamiento o si no lo hacen de manera correcta, ¿no? Pero adelante. En la mayoría no lo hacen de la manera correcta. Desde mi experiencia, tuve un año, 1 o 2 años revisando únicamente el recinto fiscalizado y no cumplen, lo meten con otros conceptos normalmente. Ok, y bueno, y la que sigue era la disminución o la compensación. La compensación, ¿no? ¿Cómo hace la compensación? La compensación, dentro del artículo
Pues la regla 235 vienen los requisitos. Tienen que agregar la cuota. Bueno, aquí está, este es el registro 15. En la anterior veíamos la parte del aprovechamiento. Aquí es la parte en la que puedes declarar como recinto fiscalizado qué es lo que vas a hacer con ese 5%. ¿Lo vas a compensar? ¿Lo vas a disminuir? ¿O lo vas a disminuir? Hay dos tipos de disminuciones. Ahorita las vamos a ver. O lo vas a pagar. ¿Qué es lo que realmente vas a hacer con ese 5%? Si lo vas a pagar, vas a transmitir una declaración de pagos, un DPA, y se va a ver reflejado. ¿Lo vas a compensar? Bueno, ok, si lo vas a compensar, entonces tienes que cumplir con los requisitos de la regla 235. Y ese saldo a compensar lo vas a compensar con las mercancías que embargó la autoridad o que tiene dentro del mismo recinto. Normalmente la autoridad pues se pasa, ¿no? Debe tener una cuota. El dictamen debe tener una relación con la cuota que le cobró, que le cobra a los particulares. ¿Cuánto generó de almacenaje? ¿Cuántos días estuvo ahí? ¿A partir de cuándo? Si fue desde el 23 de junio de 1900, porque existen, de 2005 o de 1996, ahí debe de decir, aquí a partir de 1996 está la mercancía, entró tal fecha, mediante tal oficio, lo puso en resguardo la autoridad, y también debe decir cuándo fueron retiradas esas mercancías, cuánto fue el importe que me ha generado a mí como almacén tener esa mercancía ocupando un espacio. ¿Qué tipo de mercancía es? Me vas a decir el volumen, el peso, si tiene un modelo, si todos los elementos con los que tú calculas recinto fiscalizado el costo de ese servicio deben de estar ahí. Y todos esos elementos se deben de adjuntar al dictamen. Si el recinto no adjunta la documentación soporte de todo lo que ha generado, va a carecer de valor ese dictamen. Y entonces, pues cae en la irregularidad de que debió haber pagado ese 5% de almacenaje o ese 5% de aprovechamiento por esos conceptos. Entonces, debe de la autoridad ahí tener todos los elementos para poder revisar y tener la certeza de que lo que le está diciendo el recinto es correcto. ¿Vale? No sé si ahí tengan dudas. No. Yo también quiero ese tono de celular, Elis. También quiero que me lo mandes. Ese me gustó. No, me parece perfecto. ¿Qué le digo, Lix? Ya ver, los clientes. Oye, hay que decirles que... No, adelante. Y pero bueno, pues me parece sumamente interesante la información que nos compartes, ¿no? Es la perspectiva que se tiene en cuanto a la fiscalización a los recintos. Después ya viene cuál es el fundamento de todo lo que nos estabas presentando, ¿no? Que es que todo esto se basa en... Falta la disminución. Le estaba presentando lo que es la compensación. La disminución, hay dos disminuciones. También es muy parecido a la compensación, solo que la disminución es por gastos en obras en la aduana, es previo a una mejora que se le vaya a hacer al recinto fiscal, ahora sí, y esa debe de estar autorizada por él previamente pues en este caso, pues la Administración General de Aduanas. Ellos son los que la autorizan. O bien lo van a disminuir por aportaciones del fideicomiso. Cada aduana debe de crear en conjunto con los recintos fiscalizados un fideicomiso y se puede compensar también con eso. Las disminuciones siempre son previa autorización de la aduana, de la Administración General de Aduanas. Siempre son con autorización. Ahí esas disminuciones no se pueden realizar si no están autorizadas.
y la autoridad normalmente se va a ir sobre la compensación y sobre los ingresos que obtuvieron. Y sí, ya al final tenemos pues toda la fundamentación. Es importante señalar que la autoridad va a ingresar con una visita domiciliaria, puede ingresar con una visita de gabinete, con una visita rápida, porque también va a revisar pues como en las empresas su anexo 24, aquí su inventario también lo va a revisar y también pueden tener excedentes, también pueden tener mercancía que no supieron ni cómo llegó ahí y que al final del día está pues ilegalmente en el país, también aplica en un recinto fiscalizado. Y ahí la responsabilidad también la tiene el recinto, ¿no? O sea, aunque tengan una entrada, hay una responsabilidad por parte del recinto que es directa con la autoridad. Y por eso tienen que garantizar el interés fiscal y es parte de sus obligaciones con el SAT. Pues a mí me parece un tema, pues la verdad, no tan explorado, no tan tratado, o sea, no, aunque vemos que son muchos los recintos que existen y seguramente muchos importadores los utilizamos porque nuestros productos llegan ahí y nos dan el servicio. Claro, y los utilizamos sin saber. Exactamente, a lo mejor en la cuenta de gastos de la agente aduanal pues se encuentra también ese servicio y pues es la parte, digamos, de la que está atrás, ¿no? Del producto que tenemos en estante. Bueno, Liz, pues no me queda más que agradecerte, darte un reconocimiento virtual, excelente plática, muchísimas gracias. Y bueno, en este mes de experiencias que florecen conocimientos, TLC Magazine México llegamos a un trueque a otorgar el presente reconocimiento a la licenciada Lisette Herrera Martínez por hacer un trueque en la plática virtual del tema Facultades de Comprobación en Recinto Fiscalizado el día 11 de marzo del 2021. Y de todas maneras, aunque no hay este reconocimiento virtual que te prometo hacértelo llegar, también a Iris, que estuvo aquí participando. La verdad, muchísimas gracias, Iris, también. Excelente presentación las dos. Me encanta que esta área trabaje en equipo y que se estén apoyando. Y bueno, también que estuvo de curioso Octavio. Entonces, muchas gracias también, Octavio, por estar aquí participando. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.